Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Hemos estado desarrollando el tema de una nueva vida en Cristo y hemos caracterizado el reino de Dios. El reino de Dios no es comida y bebida, el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Ya hablamos de la paz y del gozo y hoy abordaremos el tema de la justicia. Para nosotros los cristianos, la palabra de Dios es fuente de revelación, la base de nuestra fe y además un fundamento imprescindible de nuestra vida y de la moral cristiana. En la Biblia encontramos normas e indicaciones para obrar de manera recta y tener una vida plena en el amor de Cristo, para vivir bajo su gobierno y en su justicia. Estos son los fundamentos de la moral cristiana. Por eso la educación moral es una misión importante de la Iglesia de Cristo. La moral cristiana se nutre del discernimiento para colocarnos en el contexto histórico-cultural actual y poder afrontarlo con convicción en la fe y amor. Los problemas de este tiempo del mundo nos afectan en ocasiones la mente y el corazón, entre ellos el consumismo, el amor al dinero y a las cosas materiales sobre las espirituales, el amor a las cosas por sobre el amor a las personas, la mentira y el error, entre otros problemas. Nuestra prioridad es, según la palabra de Dios, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. El reino de Dios no es comida y bebida, como ya vimos, el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. La Biblia nos revela una verdad eterna, una cosmovisión para aclarar y discernir todas las cuestiones morales, incluso las actuales. Solo debemos cuestionarnos ante un dilema moral si nuestra actitud moral se corresponde a la visión del ser humano como imagen y semejanza de Dios en Cristo, si se corresponde a la visión tanto individual como grupal de comunión íntima con el Señor para alcanzar una vida plena en Cristo, porque procuramos hacer lo correcto no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. 2 Corintios 8:21. El desarrollo moral del cristiano debe estar regulado por los preceptos de la moral bíblica, basados en el amor y la justicia de Dios, porque a los justos los guía su integridad, a los falsos su hipocresía. Proverbios 11:3. La justicia de Dios es uno de los atributos más notables de Dios en las Escrituras y también refieren los teólogos que es uno de los temas más evadidos por parte de los predicadores en la actualidad. Separar la rectitud de Dios de su santidad o de su bondad es imposible. La rectitud de Dios es un sinónimo de su justicia. Si la rectitud y la justicia son tratados en la ley del Antiguo Testamento, también son el corazón de la disputa entre Jesús y los escribas y fariseos. En el principio mismo de su ministerio terrenal, Jesús comenzó a contrastar su interpretación de las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre la rectitud con la que impartían los escribas y los fariseos. En realidad, Jesús no dio una nueva interpretación de la justicia o de la ley, más bien quiso restablecer la comprensión adecuada de la justicia, tal como la ley y los profetas la enseñaban. Jesús dijo: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Los escribas y los fariseos creían que ellos determinaban el estándar de la rectitud. Creían que ellos, entre todos los hombres, eran justos. Jesús los impactó en gran manera cuando dijo: la entrada al reino es por la rectitud del corazón, no por legalismo externo e hipócrita. El estándar de la justicia que la ley presentaba era aún mayor que la de los escribas y fariseos. Nadie era lo suficientemente justo para llegar al cielo. ¡Qué impacto para los que se crean santos! Jesús impactó a su audiencia al decir que quienes eran aparentemente los más rectos no entrarían en el reino con esa clase de rectitud. Él también los impactó al decirle quiénes serían bendecidos con la entrada al reino. Aquellos que tanto los escribas como los fariseos pensaban que eran indignos del reino. Los bendecidos, los bienaventurados, no eran los escribas y los fariseos,
sino los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, por causa de su relación con Jesús. Mateo 5, del 3 al 12. Jesús enseñó que la justicia verdadera no es la que el hombre considera como tal en relación con su apariencia externa, sino la que hace Dios basada en la evaluación del corazón. Jesús le dijo a los fariseos, entonces le dijo Jesús, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas 16:15. Así le dijo a los fariseos que eran totalmente inconsistentes, habiendo perdido el sentido de la proporción en cuestiones espirituales y ocupados y celosos de las cosas más triviales, las externas, y con un lenguaje fuerte Jesús dijo, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mateo 23:28. En el Sermón del Monte Jesús hizo advertencias sobre las cosas externas. El motivo de la práctica de la piedad es agradar a Dios y no recibir alabanza de los demás. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6:1. La justicia de Dios es particularmente importante en relación con la salvación. En Romanos 3, Pablo señala que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Nunca nadie por sus propios medios alcanzaría las normas divinas de absoluta perfección moral para merecer la gloria de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Romanos 3, del 21 al 22. Porque como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua urdieron engaños, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Romanos 3, del 9 al 20. La salvación por la gracia se ofrece a todos los hombres y por medio de la justicia de Jesucristo. Los hombres pueden ser perdonados de sus pecados y ser considerados rectos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, del 20 al 21. La doctrina de la rectitud y justicia de Dios significa que nosotros, como sus hijos, debemos buscar imitar a nuestro Padre Celestial. No debemos buscar la venganza en contra de aquellos que pecaron en contra nuestra, debemos dejar la venganza a Dios. Romanos 12, del 17 al 21. Más que buscar quedar igualados, suframos la injusticia del hombre, al igual que nuestro Señor Jesús. Que Dios pueda llevar a nuestros enemigos al arrepentimiento y a la salvación. Mateo 5, del 43 al 44. El término justicia describe el carácter de Cristo junto a sus acciones, las cuales guardan concordancia con su carácter. Dado que Dios es el juez de toda la tierra, es razonable pensar que siempre hará justicia. Él ama la justicia y aborrece el mal, y la justicia constituye el centro de su reino. Por eso Jesús nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en Mateo 6:33. Justicia significa eso que es consistente con las demandas de la ley de Dios, incluido el castigo a los malvados, si lo vemos en Jeremías 5, del 26 al 29, la obediencia a las autoridades gubernamentales, Romanos 13, del 1 al 7, penalidades que se ajustan al crimen y son aplicadas sin parcialidad, Levíticos 24, del 17 al 22, y una firme ética de vida y trabajo.
dice la palabra de Dios, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres liberarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo paguen ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanlo. Romanos 13, del 1 al 7. Cristo es el modelo viviente de perfección justa en su obediencia, y nuestra meta es vivir en la justicia de Dios. Y esta justicia se convierte en nuestra cuando nos comprometemos a vivir con fe y obedecer los mandamientos de Dios. Defendamos nuestra posición en Cristo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6, 14. Gloria a Dios.